Miren, hace poco más de un año, en Adviento ha hecho un año, o sea que hace 13 meses y pico, me llamaron a dar una conferencia sobre la Virgen María en Benedicto XVI, como uno de los muchos actos preparatorios que había para la coronación canónica de la patrona de ese pueblo, que luego se realizó en mayo de 2024. Yo fui a predicar la víspera en un triduo que hubo, la patrona Virgen de la Soledad. Y ese pueblo no es tan conocido precisamente por su patrona, a la que yo vi que se rendía una devoción extraordinaria, sino por otras dos advocaciones marianas que están muy en pugna para la gente del pueblo. Yo soy de esta, yo soy de la otra, en fin. Los asuncionistas y los pastoreños, porque allí propagaron mucho la devoción a la Divina Pastora los capuchinos, y hay también una enorme devoción a la Asunción, y en ningún sitio quizá de España se celebra tanto ese dogma mariano. Bueno, este pueblo cercano a Sevilla, relativamente cercano, se llama Cantillana. Y al lado está, o cerca, ese otro pueblo del que hablábamos ayer, Valverde del Río. ¿A dónde quiero llegar? A que cuando llegué en diciembre, como digo, de 2023, me llevaron una representación de la hermandad a enseñarme con un interés extraordinario la iglesia en cuyo altar mayor está presidiendo la Asunción, y en un altar lateral, pero un retablo estupendo, subí incluso al camarín, está la Divina Pastora, como rodeada la hornacina donde está el camarín, como de un bosquecito, con sus ovejas, una imagen deliciosa. Bueno, estuve rezando un rato, bajo y me pongo también a mirar y me fijo en el suelo, en una lápida, no muy grande, relativamente moderna, vamos, del siglo XX, y escrita en español. Y esta lápida, yo que soy curioso, me empiezo a fijar y resulta que allí estaba enterrado Fray Bernardino de Laredo. Me lo encontré allí. Pero ustedes saben quién es este personaje, les dije a los dos o tres. Uno de ellos era un historiador, un doctor en historia del arte, un señor un poquito más joven que yo, muy agradable, y los otros chicos medio sacristanes eran todos bastante entendidos. Pues sí, padre, este es un místico del siglo XVI que trató con Santa Teresa. Sabían bastante. ¿Qué hace aquí Fray Bernardino de Laredo? En ese pueblo de Cantillana. Ayer dijimos que murió en un convento que se llamaba San Francisco del Monte, él que era el autor del Monte, de la subida del monte, como dice la santa cuando le cita, no dice del monte Sión, nada más que subida del monte. Y entonces, habiendo muerto en San Francisco del Monte, que estaba en Villaverde del Río, él era de Sevilla, vivió siempre en la zona de Sevilla, fue enfermero de la provincia entera de los franciscanos de Andalucía, porque era, ya vimos ayer, médico y muy entendido en farmacia. Y claro, fue muerto allí, pues se enterró allí en San Francisco del Monte. Pero, pues ese monasterio, como tantos otros, fue abandonado, se destruyó y allí quedaron, como los de tantos otros, los restos de Fray Bernardino de Laredo. Seguramente en su caso más significados por alguna inscripción o pequeña lápida o lo que sea. Y entonces fueron trasladados a Cantillana en el año 1771. ¿Por qué? Porque
Fray Bernardino en su convento de San Francisco del Monte había sido muy devoto de una imagen de la Virgen a la que llamaban María Santísima la Portera. Se comprende que la atendían en la portería. Era un lienzo que después fue llevado a Cantillana. Y como su Virgen fue llevada a ese pueblo, pues el devoto de esa Virgen fue también a Cantillana y bueno, pues ya después en el convento de Cantillana también desapareció y se le trasladó a la parroquia, que es donde yo lo encontré, en el año 1955. Y esto es un dato que a mí me ha gustado tener en cuenta cuando me he metido a estudiar un poco a este hombre, porque otros sugerían que podía estar en unos conventos que había habido en la provincia de Badajoz, cerca ya de Sevilla, Bienvenida, en Osagre, pero en fin, se averiguó que los restos que había en Cantillana eran los de él. Y entonces se hizo el traslado muy solemne y no me quiero detener en esto, de lo que tengo aquí muchos más datos. Pero sí es verdad que se unió a ese traslado el 10 de diciembre del 55 de los restos de este santo varón insigne literato místico a la parroquia de Cantillana. Se unieron muchos miembros de la Sociedad de Historia de la Farmacia y del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Fíjese hasta dónde llega la fama en el campo de la sanidad de este hombre que no solamente ha pasado a la historia por ser el autor de la Josefina o de la subida del Monte Sión, que le sirvió a Santa Teresa, sino por ser una autoridad en farmacia. Y esto es lo que leí yo en la pequeña lápida de mármol blanco, me parece recordar, que estaba allí a los pies de la Divina Pastora de Cantillana. Aquí yacen los huesos del venerable Fray Bernardino de Laredo, místico franciscano, honra y prez de la farmacia española y varón insigne en letras, virtudes, milagros y devoción a María Santísima la Portera. Fallecido en 1540, sus restos fueron traídos del convento de San Francisco del Monte al de Cantillana en 1771. Con intervención de la Sociedad Española de la Farmacia, fueron trasladados a esta iglesia parroquial el día 10 de diciembre de 1955 para su inhumación solemne ante el altar de la Divina Pastora, a cuya hermandad concedió la autoridad eclesiástica la custodia de tan venerables restos. Bueno, todo esto ha seguido provocando en el correr de los siglos este hombre realmente insigne en la orden franciscana, tan decisivo para nuestra Santa Madre y tan olvidado para nosotros, porque hasta hace pocos años no ha vuelto a editarse en España. Yo lo compré, pero no sé, con tanto traslado lo he perdido, la subida del Monte Sión, que no se había publicado desde principios del siglo XVII, en esa cuarta o quinta edición que decíamos que se había hecho después de su muerte. Tuvo él, ya lo dijimos ayer, una influencia muy grande en la vida y en la obra de otros místicos muy notables, como uno que todavía es más dulce y atractivo en su expresión que él, franciscano como él, Fray Juan de los Ángeles, autor de La conquista del reino de Dios, que presenta en forma de un diálogo, y de los triunfos del reino de Dios. También influye no poco Fray Bernardino de Laredo, nada menos que en uno de los grandes místicos de la compañía, uno de los primeros confesores de la Santa Madre en Ávila, después de los jovencísimos jesuitas, Diego de Cetina y Juan de Prádanos, viene otro
un par de años mayor, jovencísimo también, que con el tiempo será una personalidad, el padre Baltasar Álvarez. Pues a Baltasar Álvarez también le influye Laredo. Y por supuesto, a nuestro Padre San Juan de la Cruz, como decíamos, y a la Santa Madre. ¿En qué sentido? Cuando la Santa Madre tiene que explicar su oración, a los inicios ya de lo grande de su vida espiritual, no encuentra cómo, no sabe de qué modo hacerlo, entonces viene a sus manos, alguien se lo indica o ella lo busca o lo está leyendo, un libro entonces muy de moda, recién aparecido, porque estamos hablando de 1560 más o menos, y el libro este pues podía ser de 1520 o 30, tendría 30 o 40 años, La subida del Monte Sión. Y la Santa Madre la lee y dice, esto es lo que a mí me está pasando. Un capítulo de la tercera parte de la subida, la que trata de la contemplación. Y lo escribe así en el capítulo 23 de su vida, la Santa Madre. Díjome que pensase todo lo que entendía de mi oración y se lo dijese. Y era el trabajo que yo no sabía poco ni mucho decir lo que era mi oración. Porque esta merced de saber entender qué es y saberlo decir, a poco me lo dio Dios. Mirando libros para ver si sabría decir la oración que tenía, hallé en uno que llaman Subida del Monte, en lo que toca a unión del alma con Dios, todas las señales que yo tenía en aquel no pensar nada cuando tenía aquella oración. Bueno, después de todo esto, a modo de introducción, como siempre, por mi culpa bien larga, pues vamos a ver si meditamos un poco, ya lo anunciaba yo ayer, en el capítulo 17, en algunas partes del capítulo 17 de la primera parte de la subida del Monte Sión de Fray Bernardino de Laredo. Este capítulo se titula así, puesto que él distribuye esa primera parte en 4 semanas y en cada día lo que tenemos que meditar. Y dice él, como el sábado de la primera semana hemos de conocer las costumbres que tenemos. Y empieza preguntándose, empieza así el capítulo, ¿qué llevo? Una gran carga de tierra para hacer de esta mi casa un terrado muy bien del todo enterrado, pues que tengo tanta tierra. Bueno, en eso medita, se pregunta cómo aprovechar nuestras miserias, en definitiva, pero sin que sea muy esperable, porque correspondería más a la segunda parte del libro preciosa, donde habla de los misterios de la vida de Cristo y habla largamente de la Eucaristía, pero sin que sea muy esperable, digo, empieza a hablar en este capítulo 17 de que el caminante lleva pasas y agua en el camino, el alma en el camino de la vida, pero no me detengo en eso, lleva pasas y agua. Estas son para comer de aqueste pan de trigo, sembrado en el campo nazareno, en la tierra virginal. Y entonces empieza a hablar del trigo que nosotros estamos invitados a comer en nuestra peregrinación. Y veremos cómo saca, a base del trigo y después de la vid, un retrato completo, si pudiera hacerse alguna vez, de Jesucristo nuestro bien. Trigo sembrado en el campo nazareno, en la tierra virginal. Trigo nacido en Belén, casa abundante de pan, al frío mortificado, con pobreza y humildad. Trigo 1000 veces regado con la leche celestial. Trigo muy multiplicado
y granado en más inmensas virtudes que se puede cogitar, pensar. Trigo harto sazonado en perfección de su edad, marcescido y asoleado, desecado con crueldad, con su sangre rociado para poderse segar. Trigo en el huerto segado y aun arrancado de raíz por las barbas y cabellos, con sangre se ha de llorar. Llevado al rastrojo en la presencia de Anás, ligado en la cárcel de Caifás, repasado a Herodes, maltratado sin compás. Trigo en la era de la columna trillado con 5.000 azotes y aun con 400 más, envuelto en las espinas de su cruel coronación. Trigo repasado o vuelto en la era al ecce homo de Pilatos, abominable sayón. A voz común desechado, trocado por un ladrón. Trigo en su costal lanzado, en su propia vestidura, para cargarle en la cruz de nuestra reparación. Trigo a los pies de su dueño, nuestra madre, derramado cuando con ella cayó yendo con grande aflicción, trigo cogido a almozadas y puñados sin haberle compasión. Trigo con grande ímpetu llevado al molino del Calvario, lugar de gran confusión. Trigo maquilado en renovación de llagas en su última expoliación. Trigo ayuntado en la tolva de la tierra sobre el arnal de desmedida aflicción. Trigo medio molido entre dos piedras, sean el madero y los clavos de dolorosa tensión. Trigo últimamente molido entre dos piedras más duras, la primera sea su madre, más que muerta sin morir, y en su presencia. La superior sea la sentencia del Padre contra él por nuestra ocasión. Tratemos un poco de cotejar nuestra propia persona cada uno, nuestro camino espiritual, la vivencia de nuestra vocación, el ejercicio de la virtud que realizamos. Tratemos de cotejar todo eso con las actitudes pasivas de Cristo paciente como trigo. El trigo no está en una espiga meciéndose al viento solo para que lo dore el sol y para que lo admiren los transeúntes, ¿no? El trigo está para ser sacado de esa espiga, molido, convertido en harina y hecho pan para alimentar a los demás. O sea que Cristo no ha venido al mundo a lucirse, no ha venido al mundo a que los demás se inclinen ante Él, a que admiren el tono dorado de la espiga y ya está. Cristo ha venido al mundo a lo que nace el trigo en la era, a ser arrancado, molido y transformado en alimento. Y yo soy trigo sembrado en campo nazareno, en tierra virginal. O sea, Nazaret es flor de Galilea. La flor podemos entenderla también como María, la tierra virginal donde es sembrado este trigo. Yo soy trigo que nazco, me gesto, me maduro en el seno de María, entre flores en el sentido de en la inocencia, en el candor, en la pureza. Esa debe ser mi tierra. Y soy trigo nacido en Belén, que es la casa del pan, porque si soy nacido en Belén,
Estoy mortificado al frío con pobreza y humildad, como Cristo quiso nacer y se nos reproduce cada año, acabamos de vivirlo en el santo tiempo de Navidad. Y soy yo como Él, trigo 1000 veces regado con la leche celestial, o sea, me alimento a los pechos de María, recibo de ella, medianera de la gracia santificante. Mi unión con María es una unión verdaderamente filial, pero no filial de un hijo de 20 años, ni de un niño de 5, sino de un bebé recién nacido que necesita la leche materna del pecho de quien le ha dado a luz. Y soy trigo muy multiplicado y granado en virtudes, y soy trigo harto sazonado en perfección de la edad, dice el Laredo de Cristo, sazonado en perfección de la edad. Yo no entiendo de campo ni de naturaleza apenas, pero yo no sé cuánto vive una espiga, lo que tarda en brotar desde que el sembrador lanza a voleo los granos de trigo para que se hundan en el surco de la arada, hasta que brota la espiga y después el tiempo que la espiga está meciéndose sobre su tallo hasta que es segada por la hoz. Yo no sé lo que es eso, será un año, será una temporada entera, supongo. Pero, claro, imaginemos que pasa ese año, pasa la estación correspondiente y la espiga no ha brotado, y si ha brotado es como una hojita verde, pero no hay granos, ni hay nada. Pues qué ritmo tan extraño lleva esa espiga, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y yo doy el fruto en sazón que se espera según la temporada de mi vida, porque si en mi vida de 20 o 40 años de consagración o de edad o de lo que sea, yo estoy enano en las virtudes, soy inmaduro en los afectos, remiso en la voluntad, pues no estoy sazonado en la perfección de la edad, no estoy creciendo ante Dios y los hombres en estatura, sabiduría y gracia, sino que estoy frustrando el plan del Espíritu Santo sobre mí. Y soy trigo marcescido y asoleado, desecado con crueldad. O sea, para que el trigo produzca harina, como digo, hay que arrancarlo de la espiga y tiene que estar al sol y secarse. Yo me dejo, como se dice ahora, procesar, tratar, para que yo pueda dar el fruto. No, que no me toquen, que no me dé el sol, que me dé la salud, que mi tiempo, que me dé... Entonces, imaginemos una espiga así, una espiga que se reserva a sí misma, que está pendiente de sí misma, no puede producir trigo. Y soy yo como Él, trigo con sangre rociado para poderse segar. O sea que es mi propia sangre la que tiene que regar la espiga para que madure y pueda ser segada. Y soy trigo en el huerto segado y aun arrancado de raíz por las barbas y cabellos, que con sangre se ha de llorar. O sea, aquí empieza ya lo fuerte, lo duro, de las virtudes pasivas que ha de tener la espiga, y donde decimos espiga, pongamos alma, pongamos carmelita, virtudes pasivas. La espiga segada en el huerto. ¿Qué significa en el huerto? En las soledades, en el abandono de las criaturas y hasta sensiblemente hablando de Dios. En el huerto del sudor de sangre, en el huerto del miedo a la muerte, en el huerto del temblor y de la agonía. En ese huerto debe ser segado el trigo y aun arrancado de raíz por las barbas y cabellos.
es que me han hecho, es que me han dicho, es que me han exigido, es que te han tirado todavía de las barbas, que no puede ser, pero a lo mejor de los bigotes sí. Te han tirado como a Jesucristo. Y soy trigo llevado al rastrojo en la presencia de Anás, ligado en la cárcel de Caifás, o sea, atado, repasado a Herodes, maltratado sin compás. Sin compás significa sin descanso. Imaginemos, pensemos en esa espiga, en pocas horas de la noche, de Anás a Caifás, de Caifás a Herodes, después a Pilato dirá más abajo. Una espiga que se deja traer y llevar como las espigas que se llevan al molino para molerlas, para machacarlas y que no hablan. Y soy trigo en la era de la columna trillado con 5.000 azotes y aun con 400 más, envuelto en las espinas de su cruel coronación. Y soy trigo repasado o vuelto en la era al ecce homo de Pilatos, abominable sayón. Y soy trigo a voz común desechado, trocado por un ladrón. Esto es muy doloroso, porque te lleven a Pilato y te rechace, te lleven a Herodes y te ponen por loco, te lleven a Caifás y te quiera condenar. Bueno, es uno por uno. Pero te saquen al balcón de la Torre Antonia, allí de Pilato, y el pueblo entero grite: ¡Tolle, tolle! Quítalo de en medio, quítalo de nuestra vista. Que ahora solo se traduce: crucifícalo. No, el pueblo gritó dos cosas. Primero, tolle, tolle, y después crucifige. O sea, tolle, quítalo. Apártalo de nuestra vista. Quita, no merece que esté en ese balcón. Quítalo de en medio. Y una vez que lo quites, crucifícalo. A voz común desechado. Puedo yo decir, por más desprecios que sufra, que no sufro ninguno. Por más enemigos que tuviera, que no los tengo, en un Carmelo, no soy nadie que enemigos voy a tener, pero lo poquito que me imagino que me hacen, pero yo no soy desechado a voz común por el mundo entero, como Cristo lo ha sido por mí. Trigo en su costal lanzado en su propia vestidura, en su costal, el zurrón que lleva el sembrador, y mete la mano y lanza el trigo a voleo. Pues así Cristo se ha dejado hacer, lanzado en su costal, en su propia vestidura, para cargarle en la cruz de nuestra reparación. Trigo a los pies de su dueño, nuestra madre, derramado cuando con ella cayó, yendo con grande aflicción. Trigo cogido a almozadas y puñados, sin haberle compasión. Trigo con grande ímpetu, llevado al molino del Calvario, lugar de gran confusión. En el Calvario no había paz, no había silencio, no había serenidad, no había devoción, no había incienso. En el Calvario había blasfemias, había caos, había movimientos incesantes de unos y otros que van y se burlan y ríen y dicen groserías repugnantes y suenan los clavos y los martillos. Con esa música de fondo, con esa polifonía de Bach o ese gregoriano de Solesmes, murió Cristo, con ese fondo. Y entonces ahora Laredo empieza a comparar el Calvario con un molino, y lo hace muy agudamente. Trigo llevado al molino del Calvario, lugar de gran confusión. Trigo maquilado. La maquila del molino era la parte de trigo que uno tenía derecho a que le moliesen dando una parte al molinero. Bueno, trigo maquilado, un pan maquilero, el pan de la maquila. La maquila es lo que muele, definitiva, la molienda. Bueno, pues trigo maquilado en renovación de llagas, en su última expoliación.
Tantas veces por el expolio, por el despojo de sus vestiduras, se le reabrieron las llagas a Cristo en su pasión. Pero la última fue al arrancarle las vestiduras al llegar al molino del Calvario para ser maquilado, para ser machacado, molido. Trigo ayuntado en la tolva de la tierra sobre el arnal de desmedida aflicción. O sea que según se le muele, cae por un orificio de las piedras del molino una especie de, no entiendo algo de esto, pero algo he visto a veces, una especie de cajoncito de madera por donde se baja ya la harina molida, que es la tolva. Bueno, pues así el trigo Cristo, ayuntado en la tolva de la tierra, cayendo, la molienda de Cristo, la inmolación de Cristo, la destrucción de su humanidad cayendo para la reconstrucción de la mía, en la tolva de la tierra, sobre el arnal de desmedida aflicción. Trigo medio molido entre dos piedras. Ya sabemos que el molino es una enorme piedra redonda sobre la cual va girando otra piedra en forma de cono. Bueno, pues es el chocar de esas dos piedras la que muele la harina, ¿no? Pues trigo medio molido, porque la primera molienda todavía queda, como sabemos, basta la harina, y luego la segunda molienda ya que la afina. Pues primero dice, trigo medio molido entre dos piedras, sean el madero y los clavos de dolorosa tensión. Trigo últimamente molido entre dos piedras más duras. Fíjense qué piedras son las de la molienda de Cristo. Primero, los clavos y la cruz, la molienda física. Segundo, la molienda espiritual, donde queda maquilado ya en su espíritu. La primera, su madre, más que muerta, sin morir, y en su presencia. La superior, o sea, la piedra de abajo, en la segunda molienda más dura, es Cristo, estar viendo a sus pies a su madre muerta sin morir, y allí en su presencia. Y la piedra de arriba es la sentencia del Padre contra él por nuestra ocasión. Pero es que sigue con la imagen Fray Bernardino de Laredo. Y ahora ya del trigo pasa a su producto, en el cual le ha convertido la molienda. Pasa a la harina. Y ya Cristo no es solo trigo, es harina. Harina cernida. Ya sabemos, cernida es cribada, tamizada. En en lo que se cierne la harina, que se llama un cedazo, y dice, harina cernida con el cedazo de mi ventilable vida. ¡Qué expresión! ¿Qué se hace con un cedazo? Para que quede arriba lo grueso, lo vasto, y lo fino pase por el tamiz, lo que hay que hacer es menearlo, darle golpes en el aire. ¿Y qué es lo que cierne la harina de Cristo? Dice Laredo, mi ventilable vida. O sea, decíamos ayer, mis dispersiones, mis veleidades, mis cambios de ánimo, estoy siempre de acá para allá, no estoy en un ser. ¿Qué estoy haciendo con eso? Cernir a Cristo y Él dejarse llevar de mis movimientos. Harina cernida con el cedazo de mi ventilable vida, meneando el cuerpo temblando al levantar de la cruz. Ese es el cernirse de Cristo. Cuando se levanta la cruz, cimbrea el madero hasta que se asienta bien en el agujero. Y esa cimbra de Cristo la provoco yo con mi caprichosa vida.
Harina, ya pasamos después de cernida a lo siguiente que se hace con la harina. Harina amasada con el licor de su sangre y la sal de nuestro amor. Masa leudada en el aire, entre tanto disfavor, porque la masa, después de amasada, tiene que ser, como sabemos, dejada un tiempo al aire. Pan cocido entre las flamas de muy encendido fuego de su inmensa caridad. Pan, porque para entrarlo en el horno, el pan, como vemos, hay que hacerle unas hendiduras para que se cueza bien por dentro y hacerle con un cuchillo largo unas hendiduras. Bueno, pues dice aquí, pan cocido entre las flamas de muy encendido fuego de su inmensa caridad. Pan mejorado con el hierro de la lanza para más nos animar. Pan sacado en el tablero de los brazos maternales. Y las antiguas recordarán cómo se sacaba el pan del horno con esas especie de bateas de madera como las que usan aquí para servir en el refectorio. Y con ese tablero de madera son los brazos de la Virgen, que es la panadera que nos saca el pan. Pan por 1000 partes partido, sin haber dónde parar. Pan reposado en el sepulcro triduano para senos sazonar. Pan para los pobres guardado en el seno paternal. Pan para siempre alabado de jerarquía angelical, pues que es pan angélico. Pan al cual somos por él convidados en la casa de su iglesia, a la mesa del altar. Pan que descendió del cielo para en prenda de sí mismo quererse comunicar. Pan nuestro cotidiano que él nos manda demandar, que a sus grandes comedores pone deleitable hambre con consolable hartura que nunca se ha de acabar. Pan que partido en 1000 partes, la una sola a todas juntas, bien se puede comparar. Pan que no se disminuye sin haber en qué dudar. Pan que es vida de los vivos que procuran descansar. Pan que matando la muerte, quita la muerte a los muertos. Pan que no sabe faltar. Pan que partiéndolo Cristo, nos mostró en ello su cuerpo, para todos se nos dar. Están observando, además de la riqueza profundísima de conceptos, de la belleza de imágenes con que los viste, la cadencia prácticamente métrica, porque son frases casi todas de 8 sílabas y que casi todas terminan en rima consonante en una palabra aguda cuya última sílaba es en A, y por lo tanto parece un romance perfecto. Pero sigamos con esta meditación, porque del trigo ha pasado a la harina, de la harina ha pasado el pan, y del pan pasará a los pámpanos de la vid y al vino. ¿Veis cuán bueno es este pan y que sin él no puede el hombre vivir? Ni es posible sustentarse ni poderse hombre valer, porque es ádipe de trigo, o sea, lo mejor del trigo, del cual nos convida a ser hartos por podernos sustentar. Pues el vino que se ha de beber con él ha de ser de vid verdadera, y Cristo es. Sus sarmientos dice él que son sus discípulos, y los racimos de aquellos diremos ser sus doctrinas, y sus historias y epístolas, y las uvas del racimo, cada palabra por sí, del cual hemos de tomar no más de las bien maduras, más apacibles al gusto, esto es, aquellas que dan más satisfacción. Y estas uvas aún tienen más suave gusto si se toman del racimo que se dice en los cantares.
el cual, puesto en el lagar del pecho y desgranado con las manos del entendimiento y apremiado con la viga de la pronta y reposada voluntad, da de buena gana el mosto, el cual, pasado por el coladero de la aficionada razón y reposado y cocido en la tinaja de la memoria y puesto en el vaso y cáliz del corazón, hace buen gusto, dado con el pan de trigo en nuestra sustentación. Expliquémoslo un poquito. Porque Laredo fuerza un poco el sentido de ese versículo que dice la esposa de los Cantares. Fasciculum mirre dilectus meus mihi, interubera mea pona millum. Mi amado para mí es un ramillete de mirra, le pondré entre mis pechos. Pero Laredo dice que el ramillete en realidad es un racimo de uvas, que las uvas más dulces, más escogidas, quiere Cristo que yo las ponga en el lagar de mi pecho. El lagar sabemos que es la prensa que tritura las uvas para producir el vino. Primero el mosto y luego el vino. El Padre San Juan de la Cruz dice que una de las palabras de la Escritura que más provecho trae al alma meditar y saborear es aquella del profeta Isaías que preanuncia a Cristo en su pasión. Torcular calcavis solus. Yo solo he pisado el lagar y no encontré a nadie que me ayudara, refiriéndose a su pasión, el lagar de su sangre. Bueno, pues Laredo me exhorta a que en el lagar de mi corazón yo ponga las uvas de ese racimo, de esa vid que es Cristo. Y desgranado con las manos del entendimiento y apremiado con la viga de la pronta y reposada voluntad, o sea, Cristo en mi corazón, exprimido con deleite por mi entendimiento y mi voluntad que solo están en Él, sobre Él. ¿Qué produce eso? El mosto de granadas gustaremos, que dice el Santo Padre, el mosto. Y ese mosto que yo he producido, mejor dicho, que ha producido Cristo en mí, ¿qué debo hacer yo? Pasarlo por el coladero de la aficionada razón. O sea, no pasarlo por el coladero de mis pensamientos peregrinos, de mis preocupaciones, de mis egoísmos, de mis fantasías, de mis tonterías. No, pasarlo por el coladero de mi razón aficionada a Él. Dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento, dice la Santa Madre. Ese es el coladero. Un corazón cuyo pensamiento está solo en Dios. Y entonces ese mosto pasado por ese coladero de mi aficionada razón, reposado y cocido en la tinaja de la memoria que no está en mis recuerdos tontos o en mis preocupaciones inútiles, sino en Cristo, y puesto ese mosto en el vaso y cáliz del corazón, hace buen gusto. Y lo tenemos para que acompañe al pan de trigo de nuestra sustentación. Y sigue diciendo Laredo, sé que el vino de las uvas excede a todos los vinos, mayormente si son de cepa criada con perfecta agricultura, porque el sarmiento que planta el buen labrador, cuando se dice estar preso, no se acostumbra a decir que la tierra le tomó, mas que él tomó bien la tierra. Y el que se dice verdadera vid, dice que es su padre labrador, el cual le plantó en la tierra virginal y él no se convirtió en ella, mas levantó así nuestra humanidad. Cuando el pámpano produce, cúbrenle con chicos ramos y queda al sol y al sereno. Y en pobres paños envolvió la Virgen
nuestro sarmiento, y del aire frío gozó. Le cortan alguna parte del sarmiento que nació porque fructifique más, y esto fue en nuestro sarmiento puesto en la circuncisión. Y excavan la tierra porque se ahonden las raíces y déjanle descubierto. Y esto con murmuraciones, asechanzas, lástimas y detracciones, fue hecho en nuestro sarmiento en el tiempo que creció como escarnio de los hombres y menosprecio del pueblo. O sea, un sarmiento de la vid. Aquí no tenemos más que salir a la primera carretera de La Mancha y están llenas las llanuras de esas vides, hasta se llama así la autovía esta que han hecho, autovía de los viñedos. Pues esos sarmientos dan una uva muy buena para el vino, precisamente porque están todo el año al aire y al sol, a las lluvias, a las heladas, al tiempo, al aire. Bueno, así ha estado Cristo, expuesto a todo por mí, por mí, por mí. Murmuraciones, asechanzas, lástimas, detracciones, que son difamaciones. Ítem, termina diciendo Laredo, y termina este capítulo y nosotros también. Ítem, tórnanle a acabar y cércanle con la tierra y pónenle un arrimo a que se sustente, como a veces hay que poner a las vides un rodrigón para que no se tuerzan, sobre todo de esas vides más altas. Pónenle un arrimo a que se sustente, y la columna fue. Y el cerco fueron sayones, y su sangre le cubrió. Y pódanle los sarmientos cuando nadie le quedó que consolarle quisiese, y podado, dobla y sobredobla el fruto. Y así nuestro sarmiento es cepa verdadera, cuyo vino muy cordial letifica el corazón compasivo. Y es nuestro sustentamiento con el verdadero pan y nos hace sustentar los trabajos de esta tan prolija posta. Susténtenos la benignidad de Dios con los méritos de Cristo. Así termina este capítulo precioso, como han visto. Pero quiero subrayar esto antes de terminar. Cristo sarmiento. El arrimo al que se sustenta es la columna. El cerco que tiene, los sayones azotándole. ¿Qué le cubre? Su propia sangre. Y después de estar así, vienen y le podan. ¿Cuándo le podan? Cuando no le quedó nadie que le pudiera consolar. Yo ni me dejo podar, ni quiero estar solo sin consolación de criaturas. Y entonces no produzco fruto, porque miren lo que dice este piadoso autor. Podado, dobla y sobredobla el fruto, pero solo si se deja podar un alma es cuando da fruto. Déjate enseñar. Déjate mandar, déjate sujetar y despreciar, y serás perfecta, dice nuestro Santo Padre. Déjate corregir, déjate orientar, déjate podar, porque si quieres conservar tus sarmientos, no servirás más que para que te echen al fuego, porque no produces fruto. Ahora, podado Cristo, en su pasión y tan podado, dobla y sobredobla el fruto. Y así, nuestro sarmiento es cepa verdadera, cuyo vino muy cordial letifica el corazón y es nuestro sustentamiento con el verdadero pan. Y nos hace sustentar los trabajos de esta tan prolija posta. Una prolija posta es un viaje trabajoso, viaje fatigoso. ¿Y cómo nos sustentamos en este viaje? Pues se dice en un refrán castellano, pan y vino anda el camino. En teniendo pan y vino no hay problema, se puede uno seguir manteniendo. Bueno, pues nuestro pan y vino es Cristo. Ya vemos de qué manera. Es espiga, de qué modo es trigo y con cuánto dolor se convierte en harina y pan.
Y ya vemos cómo es Sarmiento solitario a los aires de las difamaciones y desprecios, cubierto con su sangre, arrimado a la columna y podado por nuestro amor. Que le imitemos nosotros.